Muy buenos días, niñas y niños. Hoy aprendemos en casa, semana 21, día 3, la segunda actividad del día de hoy y que ya lo vas a poder ubicar en breve en tu sitio web. Así también el link y el enlace lo vas a poder ubicar en la descripción del video. Pues bien, vamos a trabajar en el área de comunicación. El tema es recopilamos anécdotas familiares. Para ello los recursos de hoy son tu cuaderno, tu hoja de reuso, tu lápiz lapicero, tu ficha, una grabadora que puede ser el celular o el que tú creas conveniente, y obviamente cada vez que tengas una dificultad pide ayuda de un familiar. Entonces, pues bien, empecemos juntos. En las actividades anteriores hemos reflexionado sobre los recuerdos familiares. Y estos recuerdos forman parte de nuestra vida personal, social. Pueden ser momentos de alegría, tristezas, que significaron un cambio importante para una o más personas de la comunidad o dentro de la familia. Hoy vamos a realizar entrevistas a nuestros familiares para recoger anécdotas que hayan significado mucho para nuestra familia o para la comunidad. Por ello, nuestra meta es entrevistar a tus familiares para tomar notas sobre sus anécdotas. Empezamos juntos. A ver, para realizar esta actividad es importante que tomes en cuenta lo trabajado en esta semana. Además, para recopilar anécdotas que son textos narrativos, deberás recordar que hemos trabajado sobre ella la semana anterior. A continuación te presentamos algunas ideas claves sobre los textos narrativos. En primero, los textos narrativos son un conjunto de acontecimientos de grupo de personajes que se desarrollan en un lugar y en un determinado tiempo. Estos acontecimientos, estos sucesos que se dan en un lugar, pueden ser tristes, alegres, románticos, de misterio, aventura o terror. Siempre cuentan con personajes principales y secundarios, eso es muy importante. Las historias tienen tres partes básicas: inicio, nudo y desenlace. Aunque al narrarlas, el orden de desarrollo de cada parte puede variar. Cuando se respeta el orden cronológico, se trata de una narración lineal. Quien narra puede ser el autor, un tercero ajeno a la historia, o un personaje que puede ser el principal o el secundario. Es importante tener claridad sobre quién es la voz que narra. Según la ubicación de quien narra, se puede identificar si el texto está en primera, segunda o tercera persona, y si es una historia que se construye en tiempo presente o pertenece al pasado del narrador. Hay que tener en cuenta que en los textos narrativos, los conectores de secuencia o temporalidad tienen un uso adecuado y variado. Por otro lado, los conectores de continuidad son los que marcan la progresión temporal de los hechos o acciones de la historia. Bueno, chicos, en breve, eso es lo que es un texto narrativo. Muy bien, continuamos. Ahora, antes de planificar tu entrevista, anota en tu cuaderno la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Para qué planificaré? ¿Es necesario planificar siempre, niños? ¿Y ustedes qué opinan? Claro que sí. Siempre en cada momento de nuestra vida es importante planificar las acciones para tener un resultado óptimo. Pues bien, y recuerda una vez más que una entrevista es una conversación que sostiene dos o más personas que asume el rol de entrevistador o de entrevistado. La finalidad de una entrevista es recoger determinada información sobre un asunto. Por eso, es importante que el entrevistador, en función a sus propósitos, diseñe las preguntas que obviamente recojan la información que le interesa. Para planificar la entrevista, debes tener en cuenta lo siguiente: tener claridad del propósito de la entrevista, que en este caso, niños, recuerden que en este caso es recopilar anécdotas significativas.
Saber cuáles son las consignas de la tarea. En estos días has trabajado sobre los recuerdos familiares y de la comunidad. Y has escuchado algunos relatos familiares que te han sorprendido y quizás de repente te han relatado. Pues bien, también ten en cuenta que debes conocer la estructura de una entrevista, que es el título, la presentación de la persona de introducción, el cuerpo o cuestionario, conformado por una serie de preguntas y respuestas y cierre. Estas son las cuatro partes que tiene toda entrevista. Tener un cuaderno de notas para escribir lo más importante o una grabadora. Es decir, niños, ustedes pueden grabar la entrevista. Realizas las preguntas a tus familiares y puedes ir grabando en tu celular. O en una hoja aparte vas anotando sus respuestas. Eso queda a tu elección. Vamos, tú puedes. Pues bien, una vez que ya sabes y ya, digamos, encaminado a realizar tu entrevista, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno. Primero tienes que, dentro de la planificación, saber a quién vas a entrevistar. Y vas a colocar el nombre del entrevistado, la edad, el parentejo y tema de la anécdota. Y te diga qué suceso se dio, ¿no? Por ejemplo, cuando me caí de la patineta, por ejemplo. Ya se puede ser como un tema. O cuando empecé a manejar la bicicleta, por ejemplo, ¿no? Plantea preguntas clave para cada entrevista. Tome en cuenta estos aspectos. ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Quiénes estaban? ¿Cómo inició? ¿Qué sucedió y cómo culminó? ¿Y por qué recuerdas esa anécdota? 3. En tu cuaderno, elabora tu guión y tenlo a la mano en la entrevista. Y son tus preguntas orientadoras, ¿no? ¿Qué dirás en la presentación de la entrevista? Tienes que saludar, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, presento al señor Juancito, que es mi tío, y le voy a hacer las siguientes preguntas. El propósito de esta entrevista es y empiezas con tus preguntas. Siempre, obviamente, es importante preguntar sobre el nombre, la edad y el parentesco. Y también menciona el número de preguntas. Pues bien, una vez realizado todo ello, puedes ensayar previamente frente a un espejo y pedir a alguien que te observe. Debes tener en cuenta el volumen de voz, la actitud segura al hablar y teniendo en cuenta que debes repasar bastante el guión. Y obviamente tienes que respetar también los pasos que estás colocando en ese cuadro. Recuerda, saludo, vas a explicar el propósito, vas a preguntar sobre los datos personales, vas a mencionar el número de preguntas, así también vas a hacer preguntas sobre el tema de anécdota y preguntas sobre la información que debes recoger de dicha anécdota o anécdotas, ¿no? ¿Y qué dirías al finalizar, no? Ahí viene tu agradecimiento por el tiempo proporcionado. ¿Correcto, niños? Ustedes van a convertirse ahora como entrevistadores. Ten en cuenta lo siguiente. Tú estás planificando la ejecución de una entrevista con los miembros de tu familia o comunidad para recopilar anécdotas significativas de la vida familiar o comunal. Recomendaciones para la ejecución o desarrollo de la entrevista. Este es durante. Primero debes tener en cuenta dónde vas a realizar la entrevista. Si es presencial, lo mejor es que estén sentados, ¿no? Uno frente al otro y se miren. Si la entrevista es telefónica o por internet, asegura la señal y un espacio silencioso. No olvides tu cuaderno de apuntes o la grabadora. Si es la misma persona la que narra todas las anécdotas, solo repite la parte de guión que mencionarás en qué se está basando el desarrollo de esta entrevista y quién obviamente te lo está proporcionando. Y obviamente lo vas a mencionar en tu entrevista, ¿no? Que son varias anécdotas que ha pasado una misma persona.
Y creo que la mayor parte de nosotros, ¿no, chicos? Hemos pasado diversas anécdotas, ¿no? En diversas ocasiones. Formula las preguntas del cuestionario usando un volumen de voz adecuado. Pronuncia las preguntas de tal forma que sean entendibles. Mantén contacto visual con el entrevistado si es presencial. Realiza las repreguntas si es que hay una parte que no se haya entendido. Pues bien, ahora reflexionamos sobre lo aprendido. Vuelve a leer la meta de la actividad de hoy. Luego reflexiona y completa la ficha de cotejo. Esta ficha de cotejo lo puedes desarrollar en tu cuaderno o en la ventana de comentarios. Bien, ya sabes en qué te fue bien y qué debes fortalecer. Ello vamos a ir trabajando y también guarda lo que has hecho, toda la entrevista en tu portafolio para utilizarlo en el proceso de la escritura. Y ahora reflexiona con tu familia, reúnete con tu familia y comparte la parte más anecdótica de tu experiencia como entrevistador. Recoge sus impresiones y tenlas en cuenta para la siguiente vez, ya sea para mejorar, obviamente, ¿no? Responde en tu cuaderno o en la ventana de comentarios las preguntas que siempre realizamos, ¿no? Que aprendí hoy sobre cómo planificar una entrevista, cómo me sentí al realizarlo o al realizarla. Si yo hubiese sido el entrevistado o la entrevistada, ¿qué me hubiera gustado que alguien me pregunte? ¿Qué acciones debo realizar para mejorar? Pues bien, recuerda, organiza la información, desarrollala y anéxala a tu portafolio. Ten presente que todo esto son tus avances, son tus productos, son tus trabajos. Y reflexiona sobre los mismos, las cuales te van a permitir también de todas maneras mejorar. Reflexiona sobre tus avances. Si cuentas con recursos, toma fotografías o graba videos, para así también compartirlos entre compañeras y compañeros. Y con tu profesor o profesora. Ten en cuenta que todo esto que hacemos es para ti, para que obviamente tengas una educación, ¿no? Buena, de calidad, en esta etapa de distancia. Con ciertas, digamos, no deficiencias de conectividad que siempre se va a dar. Pero tratamos de hacer lo posible, niños. Así que ustedes también hagan lo posible por ser mejor cada día. Y sobre todo, siempre piensen que todo esto es para ustedes y que qué mejor manera de presentarlo a través de tu portafolio, ¿no? Anexando todos tus trabajitos, que son muy importantes y demuestran tu avance y tu responsabilidad. Bueno, niños, una vez más hemos culminado el día de hoy con esta segunda actividad que corresponde al curso de comunicación. Una vez más, envía las evidencias a tus profesores. Es muy importante ello. Cuídate mucho. Ya nos vemos hasta la siguiente actividad. Nos vemos.